Sección 10.6 Otras formas 2D. Antes de dejar las figuras 2D, se comentarán otras figuras para ampliar el repertorio, en donde en la siguiente figura podemos ver algunas de estas. Para este caso se han usado colores diferentes y también se han utilizado los métodos Set Fill para hacer el relleno de la figura, y para poner el color del borde se ha utilizado el método Set Stroke. Bueno, en el caso del rectángulo que podemos apreciar aquí en la imagen, color azul, bueno, fue creado mediante el código que se muestra aquí enseguida. Entonces, bueno, se declaró una referencia de tipo rectángulo y esta variable se llama rectángulo y se le está asignando, bueno, la creación de un objeto para el cual estamos utilizando el constructor de la clase Rectangle, y se puede observar que, bueno, en este caso los primeros dos parámetros son las coordenadas X e Y, que representan una de las esquinas. En este caso, bueno, la esquina las coordenadas corresponden a la esquina superior izquierda, es decir, 50-50 está en esta esquina. Y los otros dos parámetros están representando lo que es la base o el ancho, y el otro parámetro, 100, representaría la altura. Bueno, por otro lado, la línea en color verde que se encuentra debajo del rectángulo, de igual manera, bueno, se está utilizando se declara una referencia de tipo line, y después a la referencia línea se le está asignando un objeto que es creado con el constructor de la clase line. Y para este caso, bueno, tenemos que dar primeramente las coordenadas de la posición inicial, X e Y. En este caso se le dijo, bueno, que está 50 a la derecha y 180 hacia abajo. Recuerda que el origen, cuando estamos utilizando o haciendo gráficas 2D, el origen del sistema coordenado se encuentra en la esquina superior izquierda. Y los otros dos valores, bueno, pues representan lo que serían las coordenadas de la posición final. Bueno, en el caso de que quieras dibujar una elipse, puedes utilizar la clase Arc, que ya la habíamos visto cuando se dibujó la cara, bueno, la sonrisa de la cara, y utilizando en este caso pues un ángulo de 360 grados. Recordarán ustedes que utilizamos por ahí un constructor de la clase Arc que tenía 6 parámetros. Entonces, los primeros dos te daban lo que era el centro de la elipse, los otros dos te daban el radio horizontal y el otro el radio vertical, y los últimos dos parámetros te decían a partir de qué ángulo se empezaba a dibujar, y el último de ellos te daba de qué tamaño era el arco, ¿verdad? Entonces, bueno, para cerrar el arco puedes utilizar estas constantes que están declaradas en la clase R-Type, llamada chord o cuerda, o si no quieres poner una línea, bueno, pues entonces puedes utilizar round. En el caso de chord, lo que hace es poner una línea, como se puede aquí observar en la figura que está al lado de la línea, de extremo a extremo. En el caso de round, la manera como cierra el arco es del inicio del arco, va a dibujar un radio hacia lo que es el centro, y luego del centro dibuja otro radio hacia el otro extremo del arco. Bueno, también puedes utilizar, es un poco más sencilla de utilizar, la clase elipsis, porque ahí nada más tendrías que darle 4 parámetros en caso de que decidas utilizarlo de esa manera, ¿no? Bueno, para poder utilizar estas figuras, bueno, pues habrá que
hacer la importación correspondiente de la clase desde este paquete JavaFX Scene Shape. Y adicionalmente, bueno, pues puedes revisar algún otro constructor y métodos visitando el sitio, bueno, la documentación del sitio que está en Oracle, ¿no? Recuerda que ya la parte de la documentación, pues hay una liga donde puedes en un momento, desde la página del curso, desde la cual puedes acceder. Entonces, ahí donde dice en herramientas, en la segunda entrada, documentación Java, la parte que dice Java FX 2.2 Documentation, ahí puedes hacer una revisión de qué otras cosas, qué otras figuras o constructores o métodos están disponibles para figuras 2D, ¿no? Entonces te estaría llevando esta figura y bueno, pues ya decíamos que las figuras las encuentras en el paquete Java, no, perdón, ¿qué paquete comenté que era? Java Scene Shape. Entonces me metí a otro, ¿verdad? Puse Image. En este paquete, bueno, pues aquí se encuentran algunas otras figuras 2D que pudieras revisar. Bueno, ya utilizamos el arc, puedes utilizar, bueno, el círculo lo utilizamos para el caso de los ojos, ¿verdad? Elipse, bueno, pues también comenté que la puedes utilizar en vez de utilizar arc para formar una elipse. Estaba el de line, ¿verdad? Y bueno, pues ahí hay algunas otras interesantes, como por ejemplo el polígono o el rectángulo, ¿no? Que estábamos por ahí comentando. Bueno, continuando entonces con el documento, bueno, pues vamos a ver ahora este siguiente ejemplo que se refiere a una clase gráfica interactiva. Entonces, cuando tenemos una aplicación gráfica, pues esta va a tener controles. Ya decíamos que estos controles pueden ser botones, casillas de verificación, campos de texto, etc. En vez de formas gráficas 2D o 3D. Entonces, para la clase Presióname, que vamos a revisar enseguida, tiene un par de controles para permitirle al usuario ingresar información a través del teclado en lo que es la aplicación gráfica. Y entonces la idea, pues bueno, es que sirva como primer avance en este tipo de aplicaciones. Bueno, entonces la aplicación Presióname le va a permitir al usuario ingresar texto y después, pulsando un botón, se va a mostrar se va a mostrar el texto que ingresó el usuario debajo de ese botón. Entonces, la primera pantalla, bueno, corresponde hasta antes de que el botón sea presionado. Entonces, observa que en la parte superior tenemos un campo de texto para poder ingresar lo que el usuario decida. Después, enseguida, debajo de tenemos un botón que cuando ustedes lo presionen, bueno, pues lo que hará será poner debajo de ese botón pues un texto, ¿no? Este texto pues, se pone mediante una etiqueta. Bueno, pues vemos cómo está el código y después hacemos hacemos los comentarios, ¿no? Pues para esto, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Hay que importar la clase application. Recuerda que para este caso, para nuestras aplicaciones gráficas, bueno, pues tenemos que extender a esta clase, ¿no? Posteriormente, bueno, por ahí estamos también importando la clase post. Esta la hemos utilizado para acomodar los elementos o los controles que colocamos dentro de un contenedor. Scene, bueno, o escena, pues esta clase la ocupamos para poder hacer
bueno, para que contenga todos los elementos que después serán colocados en el escenario. Y bueno, de los controles que se están utilizando en este momento, bueno, decíamos, está button, que es el segundo elemento de abajo hacia arriba, que estamos, de arriba hacia abajo, perdón, que estamos viendo en la imagen. Label lo vamos a utilizar para, pues, colocar la información que se ingresó. El text field, pues, es el campo de texto. Y también se está importando lo que es un contenedor de controles. Recuerda que es el que los acomoda de forma vertical. Y también estamos utilizando la clase color, pues, para poder en este caso modificar la apariencia de la etiqueta, y de igual manera también estamos utilizando font para cambiar lo que es la fuente de la etiqueta, ¿no? Y bueno, finalmente pues está la clase stage, que esta es la que, bueno, recibe el método start, ¿no? Entonces, bueno, dijimos que para obtener entonces nuestra aplicación gráfica utilizando JavaFX, bueno, pues es necesario, además de que se extienda a la clase application, es necesario que se anule el método start, porque este método es un método abstracto que se encuentra en application, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos poniendo la anotación de que vamos a anular un método, que es el método start. Y bueno, pues veamos qué es lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, eso lo tengo desglosado acá en esta parte. Entonces, bueno, tenemos por un lado, estamos colocando o haciendo uso de un campo de texto, un text field. Con eso pues nos va a dar, o vamos a tener la posibilidad de tener una línea de texto. Entonces, bueno, está la declaración de la referencia correspondiente que tiene este nombre, presiona text field, y enseguida tenemos el constructor, ¿verdad? Estamos utilizando el constructor por defecto, simplemente se crea el objeto y se asigna, ¿no? Y además de eso, también estamos configurando el ancho máximo que va a tener el campo de texto, en este caso a 250. Dice que en el caso de que no lo pongamos, entonces solo se estaría llenando el ancho que tiene el contenedor padre. Entonces, este text field lo vamos a terminar montando sobre un VBox. Entonces, el ancho que tendría en el caso de que no se le indique, como se está haciendo en este caso, pues sería el que tenga el VBox, ¿no? Y otro control que se puede utilizar para ingresar texto se llama TextArea, y a diferencia del anterior, que solamente tiene un renglón, el TextArea tiene varios renglones. Y bueno, vamos a ver un ejemplo en la sección siguiente utilizando TextArea. Luego, cuando el botón es presionado, bueno, quizás esta parte me la estoy brincando, pero bueno, ahí haría falta comentar que, bueno, enseguida aparece, bueno, está la declaración, bueno, está lo que es correcto, está lo que es la etiqueta, en la cual se va a mostrar lo que el usuario está ingresando. Bueno, lo que tengo por acá, ¿verdad? Pensé que me estaba brincando algo. Entonces, bueno, se declara una referencia de tipo label, llamada presiona label, y se crea el objeto correspondiente. Y posteriormente se le indica que el color del texto va a ser rojo. Para eso se está utilizando el método setTextField de la clase label, utilizando la referencia presiona label, y pasándole esta constante que está definida en la clase color, llamada red. Adicionalmente, bueno, también se está configurando la fuente que va a mostrar la etiqueta utilizando el método setFont, calificándolo con la referencia presiona label. Entonces, para este caso, bueno, se está utilizando de la clase font este método de clase, pasándole el nombre de la fuente que se quiere utilizar y el tamaño en píxeles, ¿verdad? Bueno, para la parte del código del botón, bueno, igual que en los dos casos anteriores,
se tiene la declaración de una referencia de tipo button, llamada presiona button, y se crea el botón, ¿verdad? Después enseguida se está utilizando el método setText para poner el texto que va a llevar el botón. Entonces, este método pues hay que calificarlo con la referencia, y el texto pues es el que se muestra enseguida, ¿verdad? Que dice: ingresa algo en la caja y luego presióname. Bueno, y ya en la parte, ya después enseguida, podemos ver que se le está diciendo, se está conectando este botón con el manejador de evento a través del método de conveniencia setOnAction para indicarle qué es lo que se debe de hacer cuando se presiona el botón. Entonces, bueno, para eso ya habíamos comentado que íbamos a utilizar estas expresiones lambda, en donde necesitamos colocar del lado izquierdo del símbolo menos mayor que la variable que se estaría manejando dentro del método, si no mal recuerdo, creo que es action, no, es el método handle el que tiene el manejador de evento. Entonces, este es el nombre con el cual vamos a identificar a ese parámetro que está siendo manejado por el método handle, y el código que se va a ejecutar cuando se presiona el botón, pues es el que está aquí enseguida, ¿verdad? Que básicamente, pues lo que está diciendo este código, pues es que se ponga, bueno, se modifique el texto que se encuentra en la etiqueta. Recuerda que la etiqueta se declaró previamente, y para eso, bueno, se va a concatenar esta literal que dice ingresó dos puntos espacio con lo que tiene en este caso el campo de texto. Y para obtener el texto que tiene el campo de texto, bueno, se está utilizando el método getText, ¿sí? Entonces, este método getText sirve para tomar o leer lo que es el campo de texto, bueno, el texto que está en ese campo, y concatenarlo con la literal ingreso. Bueno, entonces, de esa manera, bueno, pues es como se hace que funcione el botón, ¿verdad? Finalmente, bueno, ya casi finalmente, se tiene que crear y configurar el contenedor. Dijimos que este es un VBox, y agregar los tres componentes que dijimos va a ser un text field, va a ser un botón y va a ser una etiqueta, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, este contenedor pues va a ser la raíz de todos los componentes que se estén manejando en la aplicación gráfica, por eso se le está dando este nombre, raíz. Entonces aquí se crea el contenedor, y habíamos utilizado este contenedor utilizando el constructor en el cual tú le pasabas el espaciado. Ahorita, bueno, no se hizo de esa manera, se está utilizando un método para decirle cuál es el espaciado que queremos para bueno, que maneje este contenedor vertical, y en este caso sería de 10 píxeles. Para configurar la alineación de los controles, bueno, se le está utilizando center. Entonces, con center queda no nada más centrado horizontalmente, sino también verticalmente, ¿no? Bueno, ya que se tiene esa parte, bueno, se tienen que agregar los controles a lo que es el contenedor. Entonces, para eso decíamos que en el contenedor está el método getChildren, con el cual se obtiene la lista de los que está manejando el contenedor. Y habíamos comentado que hay dos métodos para poder agregar componentes, que es el método add, que nada más permite agregar uno solo, y el método addAll, que permite agregar varios, ¿no? Entonces se está utilizando el addAll, y en este orden en el que están anotados es en el orden en el que estarían quedando de arriba hacia abajo.
Bueno, después ya con eso, entonces se monta este contenedor de controles dentro de la escena. Se declara una referencia de tipo scene, llamada scene también. Se crea el objeto y se le pasa pues lo que es el contenedor, ¿no? Que es raíz y el tamaño que se quiere que tenga la escena, 350 de ancho por 150 de alto. Finalmente, bueno, se tiene que agregar la escena al escenario, se pone el título y se hace visible, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso pues es lo que tendría en este caso el método, el método start. Y bueno, ya habíamos dicho que este método main que se está aquí agregando es simplemente para darle, bueno, para que las aplicaciones se puedan ejecutar cuando estés, en el caso de que estés trabajando ambiente, con un ambiente integrado de desarrollo. Bueno, veamos la ejecución de esta clase Presióname. Y entonces, para ejecutarla, bueno, yo ya la tengo compilada, entonces ya nada más habría que agregarle en dónde está el camino al módulo. Bueno, y ahí le estás tú indicando, se le está indicando en este caso eh, mediante una variable de ambiente y posteriormente, bueno, se agregan lo que son los módulos que se está utilizando el programa. Nada más en este caso son controles, ¿verdad? Y se echan a andar. Bueno, entonces, una vez que se ejecuta, bueno, por acá debe de aparecer. Dejen, ahorita la muevo para que la vean. Ok, aquí está. Entonces, bueno, eh, podríamos poner algo así como hoy es lunes. Y después presionar el botón. Y entonces en la parte de abajo, utilizando la etiqueta, pues me pone el mensaje bueno, me pone un mensaje con el contenido de lo que se ingresó en el campo de texto, ¿no? Muy bien.